A ver, en primer lugar, vamos a tener algunas pequeñas definiciones. ¿Qué cosas son enfermedades profesionales? La enfermedad profesional es una condición de salud que se desarrolla como resultado directo de la actividad laboral o del entorno de trabajo. Este tema debemos tener muy en claro que las enfermedades profesionales vienen a desarrollarse por motivo del trabajo que venimos desempeñando, exclusivamente, ¿ya? Si el tema no es por el trabajo que venimos desempeñando, no será enfermedad profesional. ¿Cuáles son sus causas o qué significa causa para este tema? Las enfermedades pueden ser causadas por diversos factores, incluyendo la exposición a agentes químicos, físicos, biológicos, condiciones ergonómicas inadecuadas o el estrés laboral. A ver, exposición a agentes químicos. Más adelante vamos a ir detallando cada uno de estos aspectos, pero entendemos pues que aquellas personas que trabajan, digamos, por ejemplo, en las minas, ¿no? Cuando hacen explosionar digamos, ¿qué te digo? La labor para cuando van avanzando, esa explosión genera unos agentes químicos que se pueden ir directo a los pulmones, que son las causales de la silicosis, neumoconiosis, etcétera, ¿no? Aspectos físicos, el sobreesfuerzo, ¿no? No haces una carga adecuada, no te agachas como debería ser, sino simple y sencillamente haces un mal manejo de la carga y te daña la columna o te dañas el nervio ciático o te dañas los nervios lumbares, ¿no? Biológicos. Y bueno, esos son patológicos, vienen propiamente a veces con la enfermedad, perdón, con la persona y se desarrollan en un periodo de tiempo. Condiciones ergonómicas. Esto tiene mucho que ver con los trabajadores que vienen realizando actividad de oficina. Muchos están acostumbrados a sentarse de costado, no de manera recta ni erguida, y eso hace que la postura en un determinado tiempo o momento te cause malestar. Y ese malestar se traduce en una enfermedad crónica. Tal es así que pueda, digamos, tener el cuello torcido, te pueda salir hasta una joroba inclusive, ¿no? O sea, por tu misma condición de sentarte de manera inadecuada. Luego tenemos el estrés laboral. Nadie puede laborar en un lugar donde continuamente estás en conflicto, donde no te lleves bien con tus compañeros de trabajo, donde estás preocupado que el empleador te vaya a regañar o sencillamente te vaya a molestar o te vaya a despedir. Entonces, todas estas causas pueden generar una enfermedad futura, ¿no? Y eso hay que tener muy en cuenta en el desarrollo de este tema. Relación causa-efecto. La enfermedad profesional debe tener una relación directa entre los riesgos a los que está expuesto el trabajador y la enfermedad que desarrolla. Por ejemplo uno, agentes químicos. A ver, hoy en día tenemos empresas que preparan, digamos, hipoclorito de calcio, lo que es la lejía, lo que es los químicos para el limpiado de pisos, para detergentes, todas esas cosas, ¿no? Y todos esos químicos, si tú no tienes la debida protección, los guantes apropiados, los lentes apropiados, en un futuro pueden filtrarse por los poros del cuerpo y causarte enfermedades, pues, ¿no? Enfermedades como lo que es, por ejemplo, eh, una dermatitis continua y, y en los aspectos físicos o físicos, por ejemplo, cuando constantemente tú no cargas los 20 kilos que establece la norma ni los 30 kilos, no, yo cargo más, o 32 kilos que es un saco de cemento, te echas 2 sacos, 3 sacos porque eres el fortachón del grupo. Sin embargo, más adelante te vas a dar cuenta que ese exceso te va a generar una enfermedad profesional o te va a generar el desarrollo digamos, ¿cómo se llaman estos temas? Eh, te causan enfermedades futuras, ¿no? Y la relación causa-efecto es que tú ese sobreesfuerzo o ese contacto con el agente químico va a ser la causa que produzca el efecto de la enfermedad, ¿no? O también lo llamado pico del oro, por ejemplo, cuando cargas mal y te sale la hernia, las famosas hernias, ¿no? Y el tema de progresión, las enfermedades ocupacionales se desarrollan a menudo de manera lenta y progresiva a lo largo del tiempo como resultado de exposiciones repetidas a factores de riesgo. Por ejemplo, ¿quién ha escuchado de la enfermedad EPOC? Enfermedad EPOC.
crónica obstructiva pulmonar, ¿no? Entonces, esta enfermedad no se desarrolla de la noche a la mañana. Tiene un periodo de incubación de 8 entre 10 años y, y se manifiesta luego de ese periodo de tiempo de incubación, pues, ¿no? Entonces, en los primeros años no lo vas a detectar. Una vez que esto, digamos, haya hecho su cama, como le llamamos, y la enfermedad haya causado una patología ya crónica, y eso es irreversible, no tiene cura esta enfermedad, ¿no? Y realmente te lleve pues hasta el deceso. Por lo tanto, es una enfermedad que se ha venido generando con el tiempo, de manera lenta y afectando tus pulmones de manera indebida. Bien, estas pequeñas definiciones nos va a llevar adelante para tener muy en claro lo que vamos a desarrollar. Tenga muy en cuenta la relación causa-efecto, ¿ya? Que eso es uno de los temas importantes. A ver, dermatitis es un ejemplo de una enfermedad causada por el contacto con irritantes químicos o biológicos en el lugar de trabajo. Es decir, si yo trabajo específicamente manipulando ingredientes químicos, puedo desarrollar una enfermedad de dermatitis, como no también, ¿no? Muchos son, digamos, resistentes a todo, pues, ¿no? Y ponen la mano a la lejía, a los detergentes, hacen lavados, qué sé yo, mueven la mano y creen que son licuadora o batidora y mezclan las cosas con la mano. Eso trae sus consecuencias posteriores. Pero si no lo tienen, en buena hora. El asma ocupacional, provocada por la exposición a sustancias que desencadenan la reacción de las vías respiratorias. Miren, el asma es una enfermedad crónica y que se mantiene con el tiempo, ¿no? Pero no todas estas enfermedades son asmáticas. Mucho empieza por lo que son causados, muchas de estas enfermedades son causadas por ¿cómo se llama? Por la alergia, ¿no? Si tú no le tienes un trato adecuado a la alergia, pues se te convierte pues, en una enfermedad crónica, ¿no? Y el asmático no puede estar en lugares fríos, sí o sí tiene que trasladarse a lugares calientes, como Ica, por ejemplo, ¿no? A ver, hipoacusia o sordera. ¿Qué cosa es la hipoacusia? Es una enfermedad que te viene digamos, una falla en el oído o en los oídos, y esto te genera la sordera en el futuro, ¿no? Síndrome del túnel carpiano. Está relacionado con movimientos repetitivos o posturas incómodas en el lugar de trabajo. A ver, ¿cuál es este tipo de enfermedades y a quiénes le da mayormente? En ICA tenemos pues la famosa agroexportación, ¿no? Y en esta agroexportación, si ustedes van a una planta, van a encontrarse con fila de trabajadores haciendo, digamos, un solo trabajo, ¿no? Pasan la faja, van retirando los productos, poniéndolo en una caja, y eso es repetitivo constantemente, constantemente, constantemente. Los nervios pueden atrofiarse. Si tú no tienes un movimiento, bueno, si estás constantemente a las 8 horas, ¿no? Pero obviamente hoy en día ya no se da. Las empresas o empresarios bajan y le dicen, ¿sabe qué, muchachos? 5 minutos de relax, hagan este ejercicio. Bueno, se distraen, hacen un ejercicio, sentadillas, saltos, qué sé yo, ¿no? Pero ya evitan esa continuidad repetitiva que se traduce en una enfermedad futura. Vamos a ver sobre la responsabilidad civil del empleador por enfermedades de trabajo y enfermedades profesionales. El tema de la responsabilidad civil del empleador por accidente de trabajo y enfermedades profesionales revela grandes complejidades. Obviamente, no basta con decir, señor, yo me enfermé en la empresa X, por lo tanto, me deben digamos, de reponer o cancelar tal cosa porque es mi derecho. No es así. Dice, en los fallos de la Corte Suprema se encuentra un avance positivo en cuanto a determinar que la responsabilidad civil por infortunios laborales es objetiva. ¿Esto qué quiere decir? Que merece prueba. Por lo que, en el caso de presentarse una contingencia de trabajo, los factores de atribución de dolo, culpa inexcusable o culpa leve solo servirán para graduar el mayor o menor monto de la reparación civil, pero nunca para excluir la responsabilidad del empleador. Eso, vamos a entenderlo en las siguientes diapositivas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, caballeros, si esto es de manera objetiva, yo tengo que probar cuál es la relación causa-efecto por el cual esta enfermedad me ha generado mi puesto de trabajo, me ha causado este daño, pese a tener yo seguro social, y el seguro social no ha hecho nada por curarme, porque sencillamente es una enfermedad que ya es incurable. O sencillamente me recupero, pero no vuelvo al 100% como antes. Entonces todo esto, dice,
es una contingencia de trabajo porque obviamente todo aquel que ingresa a trabajar no tiene la idea que va a salir enfermo, sino simple y sencillamente que vas a poner tu esfuerzo, vas a recibir una remuneración y esa remuneración va a servir para que te sientas bien, feliz o lleves un pan a tu hogar. Por lo tanto, ¿no? De existir esta responsabilidad y estos factores de dolo es porque la culpa la tiene el empleador de manera dolosa porque no ha cumplido con sus deberes. Culpa inexcusable, esta no es un hecho doloso, pero tiene la culpa. Aunque te excuses, no te van a salvar nadie. O culpa leve. Sí, pues, no es que tengo la culpa un poquito, tengo la culpa y otro poquito no tengo. No, señor. Eso dice en la diverso fallo de la Corte Suprema que solamente van a atenuar tu responsabilidad. No te la van a excluir, te la van a atenuar. Ahora, ¿qué cosa es una responsabilidad civil? Para los casos de responsabilidad civil por accidente de trabajo o enfermedades profesionales, debemos recurrir a las disposiciones del Código Civil sobre responsabilidad contractual. Los que sabemos, al no haber sido promulgada con la intención de regular la responsabilidad de carácter laboral, deben ser interpretadas de una manera amplia por los jueces al momento de aplicar. A ver, no tenemos un código laboral, no hay. Está, digamos, el Código del Trabajo, está presentado por el Consejo Nacional del Trabajo, está en la Cámara, bueno, de los legisladores, a efecto que este se apruebe, ¿no? Pero todavía no lo tenemos aprobado. Por lo tanto, como no lo tenemos en un Código de Trabajo, tenemos que recurrir al Código Civil. En el Código Civil dice que debe agregarse la Ley 29.783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Y el Decreto Supremo 005-2012-TR, que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a ver cómo funciona esto. La responsabilidad civil se refiere a la obligación legal de compensar económicamente a un trabajador que ha contraído una enfermedad profesional debido a las condiciones de trabajo o por incumplimiento del empleador en sus obligaciones de seguridad. En la diapositiva anterior le dije que hay que tener presente la ley 29.183, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, y el decreto supremo 005-2012-TR, que es el reglamento de esta ley. Entonces, vamos a ver que si el empleador tiene responsabilidad o no tiene responsabilidad civil por estos hechos, sí que los tiene. Oye, pero una pregunta, si el empleador cumple con las normas, tiene seguro social, le contrata seguro complementario de trabajo de riesgo, bueno, tiene su comisión o su sistema de seguridad y salud en el trabajo, sí, pues, si tú vas a accionar de manera, dice, con una relación contractual por una responsabilidad civil, ahí vamos a aclarar un tema. ¿Qué es una relación contractual? Una relación contractual viene a ser una relación producto de una relación laboral. Contractual porque viene un contrato de trabajo, sea verbal o escrito, es un contrato de trabajo. Y este contrato es una relación contractual, simple y sencillamente. ¿De acuerdo? ¿Cuándo sería extracontractual? Cuando no hay una relación laboral. Puede haber una relación, una obligación de partes, por ejemplo, contratamos de manera civil o los famosos honorarios profesionales, como por ejemplo un abogado, un contador, nos contrata la empresa para hacer una función y cumplimos con el trabajo y estos señores no nos quieren pagar por A o B motivo, entonces no nos vamos a ir a una demanda de naturaleza contractual, sino extracontractual, porque no existe una relación laboral. Y entonces nos basamos directamente al Código Civil, ¿no? Ya el tema quizá con este punto hayamos aclarado un poquito, ¿eh? Bien, el deber de prevención del empleador. El empleador tiene el deber, dice deber, ¿ya? No es que si quiere o no quiere, es el deber de garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable, implementando medidas preventivas para proteger la salud de sus trabajadores. Eso incluye la identificación de los riesgos profesionales, la implementación de procedimientos de seguridad, la provisión de equipo de protección individual y la capacitación de los trabajadores sobre el riesgo. Miren, ¿qué dice la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? La Ley 29.783. En este aspecto, esta ley hace participar a los trabajadores para que ellos mismos, mediante un comité, que son más de 20, y mediante delegados o supervisor, si son menos de 20, identifiquen las debilidades de la empresa, los riesgos que tiene la empresa, para que puedan hacer un hiper,
que es un cuadro en Excel que se llama Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, con la finalidad de identificar cada uno de estos peligros que existe, evaluarlos adecuadamente, las medidas que se tomen para reducir los riesgos, ¿no? Por eso se llama IPER, Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. Si tenías un peligro clase 7, 8, 9, tienes que, con las medidas que tomes, tienes que reducirlo a 3, 2, 1, ¿no? O 0 tal vez. Entonces, con la participación de los trabajadores, perdón, en cada uno de estos temas, este sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo debe trabajar en el sentido de que el trabajador que ingresa a laborar sano, al término de su labor, debe salir sano. Por eso también, cada 2 años tiene la obligación del empleador de hacer los famosos EMO, ¿no? Que son, digamos, los diagnósticos médicos ocupacionales o las evaluaciones médicos ocupacionales. Dice, esto incluye la identificación de riesgos profesionales, claro. Luego del IPER, hay que hacer un mapa de riesgos. En el mapa de riesgos, si son oficinas o son campos, te van a decir, estas oficinas no camines por este lado porque hay, digamos, riesgo eléctrico. Por aquí hay riesgo de caída de vidrios o rotura de vidrio, o tal vez exceso en cera, ¿no? Porque a muchos les gusta verse, digamos, cuando uno camina por el piso y verse reflejados ahí, ¿no? A veces el exceso de cera te puede causar accidentes. Entonces, si bien es cierto, tienes tu hiper, también debes tener tu mapa de riesgo, ¿no? Entonces, toda esa evaluación, dice, lo realiza el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, sí, pero el empleador está en la obligación de brindar todas las facilidades para que eso ocurra o para que eso se lleve a cabo. El incumplimiento de este deber puede generar responsabilidad civil del empleador por los daños causados al trabajador. No es que puede, sí genera. Si es que el empleador no te presta las facilidades, no tienes un mapa de riesgo, te rebalas o caminas por un lado, quieres coger un cable y te pasa la corriente, bueno, ese producto, esa corriente y la descarga te hace perder un dedo, 2 dedos, qué sé yo. Entonces ahí hay una responsabilidad del empleador por no identificar ese peligro, por no poner un aviso, por no darte las medidas de protección, o quieres coger esos cables, tiene que darte guantes anti... esos guantes que no pasan la corriente, no sé, tiene un nombre específico, no soy ingeniero, pero sí conozco esos temas, pero hay guantes que te protegen de esa medida de descargas eléctricas, ¿ya? Entonces, todos esos temas, caballeros, no es solamente deber de que el empleador tiene que cumplir, está obligado a cumplir, sino más adelante veremos los artículos que esto comprende. Siguiente, por favor. Liz, por favor, siguiente. A ver, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante prevenir enfermedades profesionales? Dice, es crucial para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores. Obviamente que es crucial. A ver, si nosotros no prevenimos, volviendo al caso, a ver, los trabajadores de limpieza pública, por ejemplo, ¿no? Son trabajadores que van en un camión recolector de basura o en un camión compactador. Ellos cogen las bolsas de basura, o muchas veces tienen sus guantes, tienen sus botas y tienen su indumentaria. Pero imagínense que estos guantes estén rotos, pues, si tienen un contacto directo con la mano. Entonces, ¿podemos saber nosotros cuántas enfermedades hay en esta basura? No lo sabemos. O pasamos cerca a una clínica o a un centro médico, a un tópico, y recogemos las bolsas con muchas agujas, pues, que han utilizado este tópico, centro médico, ¿no? Han utilizado y el trabajador recolector de basura se pincha con estas agujas. Dios no quiera, pero tiene enfermedades que para extraer sangre que se encuentra alojado en esas agujas y se contagia este trabajador. Entonces, ¿quién es responsable de ello? Obviamente que el empleador. ¿Por qué? Porque si le entregó los guantes, no se ha dado el tiempo de revisar si estos guantes todavía sirven, porque todos esos guantes se acaban, por lo tanto, tienen que cambiarlos. O los trabajadores que laboran en construcción civil en llenado de techo, por ejemplo, le dan sus guantes, pero esos guantes se acaban por el mismo ritmo de trabajo que tienen que cambiarle cada semana, cada 7, 8 días. Tienen que cambiarle, porque si no, sus manos están expuestos a rayones, cortes, y que es pasible de descansos médicos o acudir a un centro médico. O tal vez las personas que se encargan o que cargan qué sé yo, las cajas en los centros comerciales y no tienen una faja ergonómica que les permite, digamos, que no haga demasiada fuerza, no tiene.
Entonces, ¿quién es responsable? El empleador, porque tiene que brindarle los famosos equipos de protección personal, ¿no? Los famosos EPP. Bien. Las empresas deben identificar y evaluar los riesgos laborales para implementar medidas preventivas. Las empresas deben identificar, no, las empresas prestan las facilidades para que los trabajadores, mediante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o los supervisores en seguridad y salud en el trabajo, cumplan con identificar, mediante el IPER, identificar y evaluar los peligros que ocurren en su centro de trabajo. Puede ser que sea un centro de carga. Hace poco estaba mirando una noticia donde en la China un trabajador de un centro de descargas se baja del camión, el camión lo deja sin enganchar, prendido sin enganchar, y esta persona va a la parte final donde el camión se pega a una rampa y se para llamar a una persona y se mueve, y al moverse el camión retrocede y lo aplasta. Es en China, y eso pasó por internet, perdón, por las noticias, y al aplastarlo fallece el trabajador. Entonces, si bien es cierto que puede ser, digamos, responsable del trabajador, pero se debe tomar las medidas. El empresario ha debido capacitarlos, ha debido indicar, oye, engancha tu carro, apaga el motor, ¿no? Por lo tanto, para evitar este tipo de contingencias, ¿no? Hasta que se cause la muerte. Y luego dice, la capacitación y la sensibilización de los trabajadores sobre los riesgos y las medidas preventivas son fundamentales. Efectivamente, aquí el empleador tiene la obligación de sensibilizar al trabajador en comunicarle, ¿sabes qué? Con tu aporte y el de tus compañeros, vamos a hacer que esta empresa camine, que ustedes no se afecten en su salud. Así como ingresen sanos, deben salir sanos y llegar sanos a su hogar. Entonces, debe haber una capacitación. La norma señala, si estás en un centro de trabajo de construcción civil, todos los días, 5 o 10 minutos, capacitación. O, digamos, el comité o el comité de gestión de seguridad y salud en el trabajo puede ser una capacitación mensual, quincenal, qué sé yo, de acuerdo a sus necesidades, para que los trabajadores conozcan bien y perfectamente dónde trabajan. Con esto, eviten todo tipo de contingencias, enfermedades o daños. A ver, ¿cuándo se aplica la responsabilidad civil? Dice que la responsabilidad civil del empleador se aplica cuando la enfermedad profesional se ha contraído como consecuencia de las condiciones de trabajo, a pesar de que el empleador haya cumplido con sus deberes preventivos. Claro, ciertamente, el empleador, volvemos al tema de este tema de trabajar con ácidos, con químicos para hacer la limpieza. Y la mayoría, pues, en los hospitales, en diversos centros digamos, Megaplaza, al centro social, el centro aquí, de qué sé yo, hacen limpieza. Estos trabajadores deben contar con unos guantes adecuados para que pongan su mano, manipulen, porque esta agua no es agua sola, tiene agua con químicos para hacer su limpieza. Imaginémonos, no es que haya ocurrido, imaginémonos que la persona no utilizo los guantes porque no me gusta, yo con mis manos, está con sus manos todos los días, hacen limpieza. Hoy día estoy bien, mañana también, y no me pasó nada. Pero es que de hecho no va a ocurrir de la noche a la mañana. Digamos, el contacto continuo con este tipo de químicos puede desarrollarse tu enfermedad en un mes, 2 meses, medio año, un año, qué sé yo. No es que vas a estar exonerado de ese tipo de enfermedades por vida. Va a ser que en un momento determinado te dé. Muy bien, se desarrolló. ¿Qué enfermedad es esta? Más adelante vamos a ver, para que sea una enfermedad profesional tiene que estar enmarcado en un cuadro identificado por el MINSA. Que lo vamos, he puesto los cuadros al final. Entonces, ya has contraído la enfermedad, ahí se aplica. No cuando digo, no, de aquí a medio año voy a contraer la enfermedad, por lo tanto te voy a demandar antes. Eso no ocurre, eso no se puede. Tienes que haber contraído la enfermedad para que exista, pues, la condición, la causa y efecto, ¿no? O el nexo causal o la relación causal. He contraído una enfermedad como consecuencia de este trabajo. Entonces, no podría decir el señor juez, tengo este trabajo, no me dan guantes, sin embargo, voy a contraer una enfermedad. Eso no va a pasar. El juez te va a decir, sí, pues, mientras no se manifieste esta enfermedad, no hay responsabilidad. Eso hay que tenerlo muy en claro. Dice, también se aplica cuando el empleador ha incumplido sus deberes de prevención, lo que ha contribuido directamente a la enfermedad profesional.
Habíamos dicho que en este caso la limpieza tiene sus guantes, ¿no es cierto? Tiene sus guantes. Muy bien. Tiene sus guantes y sin embargo, pues se quitaba los guantes o digamos, eran guantes deteriorados porque el empleador sí cumplía con darle su EPP, ¿no? Ahora, en este segundo caso, el empleador no cumple. Bueno, sencillamente no le da los zapatos, no le da la indumentaria ni los guantes. Lo quiero limpio. Y esta persona venía, si él limpieza, fue porque era su trabajo y porque quería ganar su dinero, ¿no? Pero el empleador no cumplía con darle los implementos o los famosos CPP. Pero no es que solamente yo tenga que decirlo. Cuando yo recurro al órgano jurisdiccional, los señores jueces van a evaluar la documentación presentada en la demanda con las pruebas que tú pones. Y una de las pruebas puede ser, señor, yo no he recibido los EPP como se muestran en los cargos de entrega porque no existen. Ah, ya, muy bien. Entonces en tu demanda dirás, pero lo pondrás como prueba, digamos, los cargos de entrega de EPP que deberá presentar el empleador al momento bueno, en la audiencia que le corresponda, ¿no? O sea, o el mérito de los cargos de entrega de EPP, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Conforme uno quiera presentar como medio de prueba, porque hay varias formas, no es una sola, ¿no? Entonces, el empleador en su momento, si es que sale a juicio, tendrá que, pues, mire, estos son los cargos, acá está la firma y huella del trabajador, por lo tanto, este trabajador sí ha recibido. El trabajador puede oponerse, ¿sabe qué? Esa no es mi firma, no es mi huella, yo no he recibido. Puede llevarse una pericia, y si te prueba que no es su firma, le han invitado, pues hay otro tipo de responsabilidad. En todo caso, va a acreditar el trabajador que nunca recibió los CPP, por lo tanto, es una responsabilidad directa, así que se le atribuye al empleador como causante de esa enfermedad. También dice que en algunos casos, el trabajador puede demandar al empleador para obtener una compensación por los daños y perjuicios sufridos, incluyendo gastos médicos, pérdida de ingresos y otros costos relacionados. Bueno, ahí es un tema que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la responsabilidad civil aplica y se tiene en cuenta de que el empleador va a resarcir mediante una compensación económica que fija el juez para que pueda cancelarle por ese daño causado. A ver, ¿y cuáles son los elementos para que exista una responsabilidad civil? En primer lugar, una conducta antijurídica. Es decir, si la norma dice que tiene que darle los implementos, tiene que darle tal cosa, ¿no? Y estos, a ver, un caso, por ejemplo, que ha ocurrido hace algún tiempo, en una empresa dedicada a la cebolla, creo que es, a la cebolla. A ver, entonces, los trabajadores de este producto tienen pues que recibir un EPP adecuado para la realización de ese trabajo. No te van a dar pues unos lentes avioneros, unos lentes para sol, ¿no? Tienen que darte los lentes de protección para que no entren esas pajillas que están volando, que llevan hongos en sí. Entonces tienen que darte unos lentes con coberturas laterales, con cobertura bajo digamos, en el tabique nasal, ¿no? Para que evite el ingreso de ese tipo de pajillas que te puede causar daño a la vista, ¿no? Entonces, si te dan unos lentes común y corrientes, cualquiera, por ahorrarse un dinero, pues es un elemento antijurídico, es una conducta del empleador que no coincide con las normas. La materia normativa dice tiene que darle pues zapatos, tal cosa, ¿no? Para que no te resbales, para que sea antideslizante, o sea antielectricidad, ¿no? Que sé yo, tantas cosas que hay. Y te dan pues unos zapatos de suela, unos zapatos que sencillamente te puedes caer en cualquier momento o te causan demasiada calor o donde estás, tantas cosas que se puede dar. Entonces, el empleador está ante una conducta que no enmarca dentro de una normativa y eso se le pone como una conducta antijurídica. ¿Ya? El daño es todo detrimento o lesión en sus bienes jurídicos, dice, que sufre un sujeto de derecho por acción u omisión de un tercero, pudiendo incidir este menoscabo en su esfera personal, patrimonial o ambas. A ver, es un detrimento o lesión. ¿Qué son los bienes jurídicos protegidos ahí? Es la persona y es la salud. Entonces, dice que en la esfera de un daño personal o patrimonial, o ambas, ¿no? Es decir,
Si el daño lo sufres tú como persona, ¿no? O como patrimonio o patrimonial cuando dejas de percibir un bien o un dinero, entonces hay una, cómo podríamos llamarlo? Ah, hay una consecuencia, ¿no? De los actos antijurídicos hay una consecuencia de ello que te produce un daño en lo personal, por sí. En este caso de la cebolla, bueno, no te dan los lentes, te ingresa la pajilla a la vista y hasta puedes perder la vista, ¿no? O tal vez te cause un daño. O tal vez eres un soldador y te dan lentes para sol y tú estás soldando y una de las chispas te cae en la cara o te cae en la vista y te puede quemar la vista, ¿no? Entonces, esas cosas del acto antijurídico del empleador tiene como consecuencia el daño personal del trabajador. La relación con nexo causal. Dice, la relación de causa-efecto existe entre la conducta antijurídica y el daño causado a la víctima, ya que de no existir tal vinculación, dicho comportamiento no generaría una obligación legal de indemnizar. Al principio le dije que tuvieran cuidado y hay que tener mucho cuidado con lo que es la relación causal o el nexo causal. El nexo causal es el tema medular de una demanda por responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque tú tienes que probar que en tu centro de trabajo se te omitió, se olvidaron de darte un EPP adecuado para tu trabajo y como consecuencia de ello has tenido un accidente de trabajo o te ha generado una enfermedad profesional. Entonces, ese nexo causal tiene carácter resarcitorio o indemnizatorio. Y como dice en este pequeño párrafo, es la relación causa-efecto existente entre la conducta antijurídica y el daño causado a la víctima, ya que de no existir tal vinculación, dicho comportamiento no generaría una obligación legal de indemnizar. Es decir, tú tienes que probar el nexo causal para poder pedir una indemnización. Se debe demostrar que la enfermedad profesional ha sido causada por la actividad laboral o por el incumplimiento del deber del empleador en su deber de prevención. En el tema de mina, si tú estás trabajando en una mina a socavón y hacen las explosiones, pues, bueno, ahí queda un montón de químicos en el aire, un montón de polvo, y la gente pues ingresa sin ningún tipo de protección porque, bueno, quiero avanzar rápido, ¿no? Y esos químicos se van directamente al pulmón, y esos polvos, que es muy fino, se van directamente al pulmón a causar la neumoconiosis o la famosa silicosis. Y ustedes saben que eso es irreversible, muy por encima del tratamiento que puedan tener. Entonces, ¿cuál sería la relación causal ahí o el nexo causal en este tipo de enfermedades, ¿no? Es la conducta antijurídica del empleador de no darle la protección de vida, pues la mascarilla adecuada, no va a ser una mascarilla cualquiera, una mascarilla con filtros, que tienes que abrir la mascarilla y poner los filtros que son bien protegidos para que puedas ingresar, unos lentes adecuados, unos audífonos o tapones de oído para que esos ruidos que pueda haber, no, y un casco, no, cualquier caída de piedra no te rompa la cabeza, ¿no? Entonces, como ustedes podrán ver, en cada centro de trabajo hay que recibir EPP adecuado para la función que desarrollamos. Porque a un minero pues no le vas a dar lente de sol, no le vas a dar zapato de vestir, no le vas a dar un terno. Hay que ser, digamos, hay que tener un criterio lógico y objetivo para poder atender las necesidades de los trabajadores. A ver, aquí vamos a aclarar un poquito. El daño en los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Hemos definido el daño como el detrimento o lesión que en sus bienes jurídicos sufre un sujeto de derecho por acción u omisión de un tercero, pudiendo incidir este menoscabo en su esfera personal patrimonial. Eso está en la parte anterior. Ahora, ¿a qué se refiere la esfera personal? Está referida tanto al aspecto físico o mental del individuo, como el entorno social dentro del cual se interrelaciona. A ver, en el aspecto físico, puedes causarte pues un accidente, un corte, una lesión, una caída, etcétera. Si es aspecto físico, esa es la persona. O mental, por ejemplo, ¿qué cosa es el aspecto mental? ¿No? Es que nuestras capacidades psíquicas o mentales ya no son las mismas, ¿no? Tal vez el estrés me haya causado un agotamiento, tal vez llegando al domicilio soy un cascarrabias que le llaman paro peleando con todos, ¿no? Y te ha hecho cambiar tu estado de ánimo. Quizá el entorno laboral no sea el adecuado o el propicio para que tú cumplas una función, o tal vez el exceso de presión, me cumple sí o sí, me cumple la meta, pero señor, me faltan personas, no sé tú qué hace, pero me cumple la meta, si no, no te pago.
Entonces eso le causa un sobreestrés. A ver. Y en la esfera patrimonial comprenden los bienes materiales o inmateriales que conforman el patrimonio del sujeto afectado. ¿Qué son bienes materiales? ¿Ah? Bienes materiales, pues son todos los bienes, por ejemplo, el dinero es un bien material. Por ejemplo, comprar un televisor, una vivienda, todos son bienes materiales porque lo puedes tocar, lo puedes ver. Son bienes que no son propios de la persona, sino que te sirven para el desarrollo de tu vida diaria, ¿no? Teléfono. A ver, la presencia del daño debe ser fundamental, pues de lo contrario no habría nada que reparar o resarcir. Obviamente, si existe el daño, tienes que probar el nexo causal. Si no hay daño, pues no hay ningún efecto que resarcir, pues no va a aparecer, no existe. Y ese daño tienes que probarlo en un proceso judicial. Dice, por lo que no se constituiría entonces un problema de responsabilidad civil. En tal sentido, para que un daño sea reparable, se exige que este sea cierto. ¿Y cuándo es cierto? Cuando se materializó el daño. Cuando el daño se materializó, ocurrió el accidente, que te quedaste sordo, te dio la dermatitis, tienes conjuntivitis o te dio la lumbalgia, qué sé yo, pero se materializó el daño. Es decir, daño cierto. O no haya sido indemnizado anteriormente. Claro, pues, si ya presentaste una demanda, ya te indemnizaron, no vas a pedir con otra demanda otra indemnización. Por lo tanto, eso no es posible. Ya hubo, por eso, una sola vez se realiza este tipo de demandas en materia laboral. También dice que existe relación entre quien causa el daño y la víctima, y finalmente que haya sido injusto. Obviamente, pues no hay un daño justo, ¿no? ¿En qué lugar del mundo puede existir un daño justo? Eso no es posible. Muy bien. El daño implica una lesión en la esfera personal o patrimonial del sujeto de derecho, por lo que, tratándose de responsabilidad contractual, en los casos de enfermedades profesionales, según el acuerdo tomando al respecto en el literal A del tema 2 del primer Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral del año 2012, comprende tanto el daño patrimonial, el daño emergente y el lucro cesante, así como el daño moral. Este criterio también resulta válido para los accidentes de trabajo. Muy bien. Cuando tú vas a pedir una responsabilidad, una reparación civil por responsabilidad, ¿qué pides? Señor, necesito una reparación civil. Sí, pero cuantifícalo, pues. ¿Cómo lo cuantificas? ¿O cómo lo identificas ese daño? Vamos a ver los temas o los tipos de daños que existen. El daño emergente. Dice que está referido a los costos que ha originado la reparación del daño y los demás gastos que se vayan a ocasionar como consecuencia del evento perjudicial sufrido. Por ejemplo, disculpa que estoy un poquito gripado. Por ejemplo, después de tantas cargadas de cajas, te causó un daño lumbar, una mala posición, no te dieron, digamos, la faja adecuada y estás con la columna. ¿Sabes qué, señor? No puedo trabajar, fui al hospital, me han dado descanso médico. Muy bien. Tienes tu descanso médico, pero eso te va a pasar. Aplícate un dolor Voltaren y mañana vienes a trabajar porque necesitamos tu trabajo. Allá, eres joven, muy bien. Me aplico 2 Voltarenes y voy a trabajar. ¿Eso será la solución? ¿No estará agravando el daño personal? Muy bien. Y si eso no ocurre, y si sigue con el daño, va al Seguro Social y no le hace nada el tratamiento del Seguro Social, entonces él puede, la empresa puede llevarlo a la clínica con el cual tiene el seguro complementario de trabajo riesgo, y si aún así no ocurre nada, entonces puede coger un médico particular, ¿no? Donde realmente conozca que le van a hacer, que su tratamiento le va a hacer efecto y va a mejorar. Entonces, ahí, señor, ¿sabes qué? La consulta le cuesta 100 o 200 soles. Sí, señor, deme mi recibo por honorarios. Muy bien. El tratamiento de este medicamento, rehabilitación física, fisioterapia, te cuesta 500 soles. Señor, deme mi factura o mi boleta de venta con este DNI. Entonces, tú tienes que guardar las evidencias, pues. No se trata, señor, yo me fui a este médico, me cobró 200, voy a hacer una, digamos, ¿cómo se llama? Lo dije hace un momento, hacer mi terapia física y me costó 500 soles, por lo tanto, más los gastos de movilidad, son 1000 soles que me deben. No, eso no es el caso. Eso es para ti, ese es tu conocimiento. Pero si tú vas a actuar ante el órgano jurisdiccional, tienes que presentar tus pruebas.
pruebas. ¿De acuerdo? Muy bien. Y esto pues hasta que te mejores, pues, ¿no es cierto? Ahora, si esto lleva más, tiene que ser una operación, el Seguro Social tiene que costear, y si no sale bien, ¿cómo haces, no? A ver, en el caso de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, podemos considerar dentro de este rubro los gastos de atención médica. Claro, como le dije, un médico recibe por honorarios por la consulta. Hospitalización, señor, necesitas, digamos, estar hospitalizado una semana para observación y tratamiento. Muy bien, te cuesta 300 soles el día. Obviamente porque te tienen que alimentar desayuno, almuerzo y cena, y encima tienen que limpiar tu cama, bueno, es un espacio como un hotel, ¿no? Pero hay un costo. Cirugía, si hay alguna operación, eso no es gratis. El médico particular te va a cobrar. O la sala de operaciones, el anestesiólogo, todo lo que tiene que implica esa operación, te lo van a cobrar. Señor, mi factura por todo el gasto que vengo realizando. La medicina para tu recuperación y los servicios de apoyo de diagnóstico, la tomografía, la resonancia magnética, la ecografía, la radiografía, qué sé yo, ¿no? Todo lo que implique gastos para tu recuperación, ¿no? Está incluido en este tipo de daño emergente. ¿Por qué emergente? Porque eso no lo has previsto tú. Mañana me voy a enfermar y voy a gastar 10.000 soles. No, no es así, eso no ocurre. Cuando realmente te enfermas y el Seguro Social te atiende y tú no lo consideras suficiente, puedes recurrir a médicos externos para que realmente te recuperes, pues al 100%, ¿no? Lógicamente, luego de coordinar con tu empleador y te diga, sí, señor, tengo esta clínica particular y ahí te vas a recuperar. Pero si no es así, ¿qué hacemos? Y gastaste de tu bolsillo, tienes que recuperar. Presenta una demanda por reparación civil contractual en daño emergente. Y, señor, producto de esta enfermedad eh, del, de mi vértebra lumbar, un número tal, 10, 12, no sé, bueno, los médicos lo identifican plenamente, ¿no? De mi daño lumbar, he llevado, ¿qué te digo?, una consulta médica, he tenido que hacer una cirugía y todo esto me cuesta tanto, 10.000 soles, por decir. Y esta enfermedad ha sido producto de cargar las cajas de entre 40, 50, 80 kilos sin que el empleador no me haya proporcionado el EPP adecuado para ello, es decir, la faja correspondiente. Es más, tampoco he tenido los patos mecánicos para poder hacer la carga y este exceso de peso continuo ha ocasionado este daño en mi persona. Por lo tanto, señor, el daño emergente me corresponde 10.000 soles, porque acá está mi prueba, mi consulta médica, mi tratamiento, mi hospitalización, ahí está. Entonces, por lo tanto, tú vas preparando una demanda adecuada donde tú le des la razón y el juez le diga, oye, he demandado, tienes tantos días, 10 días para que conteste tu demanda también con su prueba. Sí, señor, sí le entregué los EPP, lo mandé al Seguro Social, activé el Seguro Complementario de Riesgo, o sea, y el juez va a validar, pues va a evaluar cada una de estas pruebas presentadas y a quien tenga la razón se la tiene que dar, porque así es nuestra administración de justicia. Luego también tenemos el lucro cesante, daño moral y daño a la persona. El lucro cesante es el perjuicio económico o daño patrimonial que se configura como los ingresos dejados de percibir por el trabajador a consecuencia de la incapacidad para el trabajo producida por el accidente o enfermedad profesional que adolece, la cual puede tener carácter temporal o permanente. A ver, un trabajador de estas características o un vendedor, qué sé yo, gana su sueldo más comisiones. ¿Muy bien? Durante los últimos 2 años, 3 años, ha venido ganando un promedio de 4.000, 5.000 soles con las comisiones, pues, ¿no? Sí, bueno, porque le iba bien. Y a la vez hacía cargas, cargaba los productos y se dañó la columna. Muy bien, está aprobado el nexo causal, que la empresa no le entregó el EPP adecuado, le entregó solamente una faja pequeña, no una faja con tirantes, graduable, que es para la carga específica, ¿no? Por lo tanto, el demandante, sí, señor, te demando por daño emergente porque he realizado gastos y por el lucro cesante. Oye, pero si te estoy pagando el seguro social y en el seguro social está tu subvención. Sí, pues señor, pero mi subvención va en base a mi remuneración y yo estoy dejando de percibir, bueno, 1.130 es mi remuneración actualmente, pero los 3.670 es producto de mis incentivos o de mis comisiones que no lo estoy percibiendo. Y eso lo he dejado de percibir producto de esta enfermedad.
¿Te das cuenta? Entonces va creciendo la demanda, no solamente una demanda por daño emergente, sino también por lucro cesante. Es decir, por lo que estoy dejando de percibir hasta mi puesta en recuperación. Si tú pruebas realmente el nexo causal, que es la madre del cordero, fácilmente puedes probar el daño emergente y el lucro cesante siempre que exista. Pero si no existe y te pagan tal cual ha venido percibiendo, obviamente que no vas a poder demandar en este extremo, porque sería una demanda temeraria y el juez lo prueba y encima te van a multar. Y es lo que debemos evitar. No la multa, sino quedar mal, actuar de mala fe. Eso es lo que hay que evitar. El daño moral. A ver, dice que el daño moral es indemnizable en los casos infortunios laborales. Pues dicho resarcimiento, de acuerdo con el artículo 1322 del Código Civil, es procedente en los casos de responsabilidad contractual. Contractual cuando existe un contrato, es decir, en materia laboral. Como no existe actualmente ningún sistema de seguro que cubra el daño moral, resulta posible que este debe ser reclamado y reconocido en un proceso de indemnización por daños y perjuicios de carácter laboral. Presentaste la demanda inicial, daño emergente, lucro cesante, y se te ocurre ponerle también daño moral. Dígame, ¿el daño moral pueden probarlo? ¿Es posible probar el daño moral si sabemos que el daño moral, eh, porque el daño moral no es visible, pues, ¿no? No es visible, pero sí es posible probarlo. A ver, ¿cómo haríamos, cómo haríamos para poder nosotros incluir el daño moral en esta demanda de responsabilidad civil contractual? Sencillamente, ¿qué dice la norma sobre el daño moral? ¿No? Es indemnizable por infortunios laborales, sí, pues. Pero ¿cuál es la consecuencia de este accidente como daño moral? ¿Cuál es tu daño moral? Es tu sufrimiento. Es tu sufrimiento y es el sufrimiento de tus familiares que están en tu entorno. Que ellos tienen que correr para tu tratamiento, tienen que atenderte en esta parte, en esta etapa de tu vida que estás mal, y obviamente no es lo normal en tu vida. Entonces, ¿qué haces para probarlo? Simple, sencillamente, recurres a un profesional, en este caso psicólogo, ¿no? Y el psicólogo va a ver en qué condición te encuentras. Va a emitir un informe psicológico y te va a dar inclusive, digamos, a ver, no una receta, sino te va a dar unas indicaciones para que tú lo sigas y puedas superar este daño moral. El daño moral, caballero, no es objetiva, no es objetivo, es subjetivo, pero debidamente probado y comprobado por un médico. Y ese monto no es cuantificable. Tú puedes ponerle un sol, 10.000 soles, 100.000 soles, lo que consideres apropiado. No tampoco puedes por un daño moral de una caída simple vas a pedir 1.000.000 de soles, hay que ser ilógico, ¿no? Tiene que ser apropiado o concordante con el daño sufrido. No hay que ser excesivo tampoco en el pedido porque hay que tener mucho cuidado y evitar las sanciones o futuras multas que nos puede caer ahí. Entonces, ya sabemos que el daño moral podemos probarlo con un informe médico de un médico psiquiatra, perdón, psicólogo, por favor, de un médico psicólogo, ¿ya? Y tenemos como relación contractual daño emergente, lucro cesante y daño moral. Por último, vamos a ver lo que es el daño a la persona. ¿Qué cosa es el daño a la persona? Señores, en nuestro Código Civil está contemplado el daño a la persona en el artículo 1985. Es decir, luego de irnos de la responsabilidad contractual, podemos evaluar si es que todavía podemos aplicar la responsabilidad extracontractual, ¿ya? Si no se puede, no se puede, no hay que forzar la figura. Motivo por el cual, al haberse determinado que la responsabilidad civil por enfermedades profesionales es de naturaleza contractual, opinamos que resulta improcedente reclamar indemnización alguna por esta clase de daño en sede laboral, pues los jueces de trabajo resultan incompetentes para conocer de tal pretensión. Las enfermedades por daño a la persona no es de materia laboral. Dice aquí extracontractual. Quiere decir cuando no existe una relación laboral. Este daño a la persona no viene en la demanda de naturaleza contractual. ¿De acuerdo? No vayan a confundir. Bueno, pues
Hay profesionales que sí quieren ponerlo, bueno, son libres, pues son profesionales y tal vez tengan su motivo y tengan su razón para formular una demanda de esta naturaleza dentro de una demanda contractual. La relación causal en los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Ojo, habíamos dicho que es el nexo causal. ¿Cuáles son la relación causal? Esto, caballeros, es, digamos, oro puro para las personas que litigan, para las personas que en materia laboral y civil formulan demandas de responsabilidad civil. Dice, está constituido por el nexo entre la conducta antijurídica y el daño causado. La relación causal permite establecer cuáles son los hechos determinantes del daño. La relación causal es de vital importancia porque nos permitirá determinar entre una gama de hechos vinculados a la verificación del daño. ¿Cuál es el hecho determinante del daño? A ver, aquella persona que está mal de la columna por cargar muchas cajas, ¿cuál es el hecho? ¿Cuál fue el determinante para que ocurra ese daño? A ver, el hecho es, caballeros, de que la carga común, 30 kilos. Exceso de carga, 40 kilos. ¿Qué haces cargando 60, 80 kilos? ¿Eres Sansón o tienes que, o que te fumas, ¿no? No es así. Entonces, el hecho determinante es el exceso de peso. Y la conducta antijurídica, la falta de la preparación, capacitación y la entrega del EPP adecuado. Es decir, la entrega de la faja y no poner el pato de carga de estos excesos de peso. Porque si ustedes se dan cuenta, van a Metro, a Sodimac, a todos, para colocar sus productos en la parte alta que utilizan, pato mecánico, ¿verdad? Entonces, es lo adecuado. Te evitas problemas, te evitas este tipo de daño. A ver, determinándose al causante, a responsable material, lo que nos acercará al supuesto responsable jurídico del daño. Esto es, según Beltrán, en su libro publicado en el año 2004, en la página 956. Hay que citarlo porque después nos van a demandar que estamos copiando, ¿no? Bueno, no es un plagio, es una copia, como decíamos por ahí, ¿no? Entonces, la relación de causalidad permite vincular el daño con la conducta causante de este. En el campo laboral, la relación causal exige, en primer lugar, la existencia del vínculo laboral. Ojo, si existe vínculo laboral, hay que probarlo también. La boleta de pago, si es que estás en planilla. Pero si no estuvieras en planilla, antes de todo esto, primero tienes que probar el vínculo laboral. Señor, por principio de primacía de la realidad, si una cosa es que tú lo digas y otra cosa es que lo pruebes. Para eso está, señores, la autoridad inspectiva de trabajo, que es la SUNAFIL, para que cumpla esa función de verificar tienes o no una relación laboral. No esperes a terminar el trabajo o terminar el contrato o que te voten, no esperes a eso. Durante el desarrollo de tu contrato, ahí haz que verifique la SUNAFIL tu relación laboral. Y para que exista una relación laboral, señores, hay solamente 3 elementos: la prestación personal, la subordinación y la remuneración. Si es que hay esos 3 elementos en tu centro de trabajo por el cual tú vienes desarrollándote, ya tienes una relación laboral. Sea, señor, pero yo no he firmado ningún contrato, está bien, pues. Existen 2 tipos de contratos: el contrato verbal y el contrato escrito. El artículo 4 del Decreto Supremo 0397 lo precisa. El famoso contrato verbal es el contrato indeterminado. Es decir, ingresas a una fecha, no sabes cuándo sales, de acuerdo a tu comportamiento o tu producción. Sin embargo, el contrato escrito, que también es un modo de contrato, sí tiene una fecha de inicio y sí tiene una fecha de término. Por lo tanto, si juntas esos 3 elementos, tienes una relación laboral. Y esto es indispensable para que tú puedas formular una demanda de naturaleza contractual. En segundo lugar, que el accidente de trabajo o la enfermedad profesional se produzca como consecuencia de la ejecución del trabajo realizado en mérito a este vínculo laboral. Claro, pues, si yo tengo un jefe, por eso es una subordinación, porque el jefe tiene que decir qué es lo que tiene que hacer: cárgate estas cajas, 10, 20 cajas de 60, 70 kilos, como soy Sansón, me lo echo al hombro y lo pongo en su sitio. Pero el exceso de trabajo ha hecho que dañe la columna. Y la falta de previsión de ese jefe o supervisor que le diga, no, tú no puedes cargar porque te puede hacer responsable en la empresa, utiliza un pato o carga en dos tiempos, ¿no? Entonces, para eso hay un jefe. El jefe no solamente para peinarse ni rasurarse, sino también es la persona
el superior, el supervisor, que debe actuar con cordura y medir las consecuencias. Para que exista nexo causal es necesario que se pueda afirmar que el estado patológico del trabajador es una consecuencia necesaria de las circunstancias ambientales en que laboró. No obstante, si se tratara de accidentes o enfermedades no relacionadas con el trabajo, no existiría posibilidad de reclamar indemnización alguna al empleador. Obvio. Volviendo a un tema, un caso pasado, le expliqué algo de las cebollas, lo dejé en el aire. Ahora viene el tema. Se formula una demanda contra una empresa por responsabilidad civil por una cantidad N de dinero, porque el trabajador quedó ciego. Entonces, este trabajador, producto de esa pajilla que contiene hongos, le cayó a la vista. Señor, la empresa responsable me debe pagar tanto. Muy bien, se van a juicio. En este procedimiento, las empresas pues hoy en día tienen cámaras por todos sitios y hay cámaras que guardan 30 días, ¿no? Lo grabado guardan 30 días. Y algunos pues se dan el tiempo de esas grabaciones, guardarlas, y otros, bueno, lo desechan, bueno, no ocurrió nada y ya está, ¿no? Entonces, en ese interín, en ese proceso de demanda, ocurre que la contestación de la demanda le dice, sí señor, el trabajador efectivamente se dañó la vista, fue a una clínica que se activó el seguro complementario de trabajo riesgo. Sin embargo, adjuntamos como medio de prueba que le entregamos los EPP, acá está el listado de entrega y su firma correspondiente. Muy bien. Adicionalmente, señor magistrado, adjuntamos una fotografía del uso de los EPP. ¿Qué pasa? El caballero cuando trabajaba se ponía los lentes de protección encima de la cabeza. Se lo ponía como un detalle. Si te entregan unos EPP para que los utilices y te proteja tu salud, pues tienes que usarlos. Esa sola prueba, esa fotografía, hace que este proceso judicial se caiga o se archive y el empleador no le pague nada al trabajador. Eso se llama negligencia del trabajador. Por lo tanto, el empleador se ve exonerado de pagar una indemnización por daños y perjuicios. Por eso hay que investigar como abogados antes de plantear una demanda. La culpa o dolo del empleador, que es un factor que se le atribuye al empleador. Dice, se debe demostrar que el empleador ha actuado con negligencia o intención en la producción de una enfermedad profesional. Si vamos a las minas, el empleador no le ha entregado la mascarilla adecuada. Tiene neumoconiosis, tiene silicosis. Si vamos a este tipo de trabajo donde este trabajador hace carga, se lesionó la columna por exceso de peso y no le entregó el pato o no le entregó la faja adecuada. Si vamos, por ejemplo, a lo que hacen limpieza, obrero de limpieza, se pincharon con las agujas y contrajeron unas enfermedades transmisibles o una enfermedad de transmisión sexual, qué sé yo, ¿no? Algún tipo de enfermedad, y pues la falta de protección o de guantes adecuados ha hecho que el trabajador, digamos, esté afectado. Entonces estamos hablando de una negligencia del empleador, ¿no? Se debe demostrar que el empleador ha actuado con negligencia. Entonces yo debo de probar, señor, acá están mis guantes que me han entregado, pero no es el guante adecuado. Acá está la mascarilla para entrar a la mina, pero entra a una mina con polvillo fino, esta mascarilla no es para eso. Acá están mis lentes que me han dado, son lentes de sol, yo no necesito lentes de sol, necesito lentes de protección. Por lo tanto, el empleador, por ahorrarse unos soles o céntimos, ha actuado con negligencia y él es el causante de este daño. Ahí está el nexo causal. ¿Muy bien? Los factores de atribución son aquellas conductas que justifican que la transmisión de los efectos económicos del daño de la víctima sea asumido por el responsable de esto. Claro, pues, si ya encontré el nexo causal y sé que tú eres el responsable, entonces tú tienes que indemnizarme. No me quieres de manera correcta y amigable, muy bien, vámonos a juicio. ¿Ya está? En materia de responsabilidad contractual, el factor de atribución es la culpa, mientras que en el caso de la responsabilidad extracontractual son la culpa y el riesgo creado, regulado por el artículo 1969 y 1970 del Código Civil. Tratándose de responsabilidad contractual, de atribución o factor de atribución que nos interesa es la culpa, la cual presenta 3 grados de intensidad: el dolo, la culpa leve y la culpa inexcusable. Están previstos en los artículos 13, 18, 19 y 20 del Código Civil. A ver,
¿Qué cosa es el dolo? Dice que actúa o procede con dolo quien deliberadamente no ejecuta la obligación. Y deliberadamente, existiendo una norma que me dice que tengo que darte una faja adecuada o poner un pato, no lo hago, entonces estoy actuando con dolo. ¿Ya? Culpa inexcusable. Incurre en culpa inexcusable quien por negligencia grave no ejecuta la obligación. Por negligencia. Una cosa es dolo y otra cosa es culpa. Dolo estamos hablando de un hecho antijurídico y que puede actuar hasta con malicia, con el único, digamos, acción o efecto de causar daño. Ojo, ojo, hay que saber diferenciar muy bien las cosas. Culpa inexcusable, pues yo tengo que hacer una obligación y no lo cumplo, pues soy negligente en mis obligaciones, ¿no? Pero al fin y al cabo, no lo cumplí, alguien se dañó con eso. Y culpa leve, según el artículo 1320, actúa con culpa leve quien omite aquella diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación y que corresponde a las circunstancias de la persona, el tiempo y el lugar. Acá te dice el tiempo y el lugar. O sea, acá te lo centra más o menos, ¿no? ¿Cuándo es culpa leve? Uy, que en lugar de darle ahora a las 10 de la mañana, se lo di a las 2 de la tarde y por ese espacio de tiempo tuvo que hacer y se dañó. Entonces, ahí ya lo circunscribe solamente al tiempo y al lugar. ¿Cuáles son las excepciones a la responsabilidad? Ojo, hay que ver si la parte demandante encuadra en este tipo, cuando evalúa, si el empleador calza o no en estos tres temas. En algunos casos, el empleador puede estar exento de responsabilidad si se demuestra que el trabajador ha contribuido de manera importante a la enfermedad profesional con su negligencia o falta de cuidado. ¿Ya? Si se demuestra que si el trabajador ha contribuido de manera importante, ¿ya? Entonces, ¿cuál es esto? ¿Cuál es esto que el trabajador ha contribuido? A ver. En el ejemplo este de la cebolla, por ejemplo, si te dan unos lentes para que lo uses, no para que te lo pongas en la cabeza de adorno, entonces, como trabajador, tú estás, digamos, tú estás contribuyendo a que te caiga esa enfermedad o a que te afecte esa enfermedad. O sencillamente te dan un pato mecánico para que lo utilices o un pato eléctrico, qué sé yo, y no lo utilizas, tú eres Sansón y te echas 2 sacos a la espalda. Entonces, se puede demostrar tu negligencia, no solamente con la fotografía, no solamente con la cámara, sino también con testigos. Entonces, en un hecho, en un proceso judicial, tú tienes la oportunidad de que en el ofrecimiento de pruebas, al momento de contestar tu demanda, pones como testigo a fulano, sutano y mengano, que van a dar fe de que el señor, teniendo el pato y teniendo la faja, no se lo ha puesto y sencillamente ha cargado todo sobre el hombro. Entonces, ahí hay una contribución de parte del trabajador. Por lo tanto, lo exonera el empleador de esta responsabilidad, pero con pruebas, no con dichos, sino con hechos y pruebas. También se puede exonerar al empleador si se demuestra que la enfermedad profesional no se ha producido en el centro de trabajo, sino por causas ajenas al mismo. Obvio, si por ejemplo yo le digo, señor, estoy mal de la columna por cargar el exceso de peso, ¿y qué tal si eso fue jugando un partido de fulbito y te caíste? ¿O qué tal si en horas de la tarde te pusiste a llenar un techo, pues en una casa a la antigua, ¿no? Cargando tu lata de cemento. O sea, pueden ocurrir muchas cosas. Por eso, ante una demanda, el abogado investiga y el abogado defensor de la parte demandada también investiga. No solamente investiga el que prepara la demanda, sino el que defiende también. Y en esas investigaciones llega a una conclusión lógica con las pruebas suficientes. Y eso hace exima de responsabilidad a tu patrocinado o sencillamente tenga que, como le corresponde cobrar al demandante, ¿no? Como abogado tienes que trabajar adecuadamente en hacer una buena demanda o una muy buena defensa. En resumen, la responsabilidad civil del empleador por enfermedades profesionales se basa en el deber de prevención y seguridad que tiene el empleador hacia sus trabajadores. Si este deber no se cumple, el empleador puede ser considerado responsable de los daños causados al trabajador y deberá compensarlos económicamente. Claro, pues, hay normas. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento, dice que tienes que tener un IPER, un mapa de riesgos, un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, tienes que reunirte de manera
mensual de manera obligatoria, pero puede ser semanal o quincenal, a efecto de mitigar todas esas faltas que se puedan encontrar o probables centros de daño que te puedan causar. Entonces, hay que actuar con responsabilidad y el empleador tiene que, si bien es cierto que no es su función, sino del comité, pero por lo menos el empleador tiene que supervisar que eso se cumpla. Bueno, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el artículo 53 habla sobre la indemnización por daños a la salud en el trabajo. Dice, el incumplimiento del empleador del deber de prevención genera la obligación de pagar las indemnizaciones a las víctimas o a sus derechohabientes cuando haya fallecido de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. En el caso en que producto de la vía inspectiva se haya comprobado fehacientemente el daño al trabajador, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo determina el pago de la indemnización respectiva. ¿Se dan cuenta? Dice, en el caso en que producto de la vía inspectiva, es decir, que un inspector haya ido y verificado y realmente que el empleador es responsable de este daño. Porque al existir un accidente de trabajo, esto se debe de comunicar dentro de las 24 horas en el sistema SAT, Sistema de Accidente de Trabajo del Ministerio de Trabajo, que es totalmente gratuito, y se ingresa con el código RUC, con la clave SOL, ¿no? de la SUNAT. Sobre el deber de prevención. El deber de prevención abarca también toda actividad que se desarrolle durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad o en el desplazamiento a la misma, aún fuera del lugar y hora de trabajo. Sobre este tema, ya lo hemos hablado anteriormente, el empleador se encuentra en la obligación de tomar las medidas preventivas necesarias. A ver, el reglamento señala en su artículo 94, dice, perdón un segundito, para efecto de lo dispuesto en el artículo 53 de la ley, lo que hemos visto hace poco, la imputación de la responsabilidad del empleador por incumplimiento de su deber de prevención requiere que se acredite que la causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador y del incumplimiento por parte del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Señores, esto nada más que te exige el cumplimiento del nexo causal. ¿Qué cosa es el nexo causal? Ya lo hemos visto. ¿Cuál es la relación causa-efecto de lo que hace o no hace el empleador y el daño causado? Ahí viene la aplicación del artículo 94 del reglamento de la ley 29.783. Muy bien, vamos a ver lo que son enfermedades profesionales, ¿ya? Y para eso existe una norma técnica de seguridad. Bueno, le hemos tomado así rápidamente. Siguiente, por favor. Y en esta norma técnica se aplica, regresa ahí. Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos, también por agentes físicos, por agentes biológicos, por inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados, enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en alguno de los otros apartados, enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos, algo así. Muy bien. ¿Ya? Entonces, nuevamente está acá, carcinogénicos, de cancerígenos, ¿no? Estos son el listado de enfermedades profesionales genéricos, ¿ah? Ahora vamos, son 55 páginas, por si acaso, de las enfermedades profesionales. ¿Cuál es el agente en este tipo de enfermedades causado por agentes químicos? A ver, el aluminio. Dice, aluminio, ¿qué te trae? Fibrosis pulmonar, debido a la inhalación de humos de bauxilia y o polvo de aluminio. Te trae la rinoconjuntivitis, te trae el asma bronquial, la urticaria anglicederna y la osteoporosis. Y las actividades capaces de producir enfermedades relacionadas con la gente son extracción de aluminio a partir de sus minerales, en particular la separación por fusión electrolítica del óxido de aluminio, de la bauxita, que es fabricación de coridón artificial, preparación de polvo de aluminio, preparación de tinta para imprimir a partir del pigmento extraído de los residuos de los baños de fusión de la bauxita, fabricación y manipulación de abrasivos de aluminio, fabricación de artefactos pirotécnicos con grano de aluminio, etc. El agente causante es el arsénico y sus compuestos. ¿Qué enfermedades trae? Conjuntivitis, queralitis, flefamitis, ulceración y perforación del tabique nasal, polinulitis periféricas, melanoderma, disqueratosis palmoplantares, neoplasias asociadas a la exposición no codiciables en este apartado, disqueratosis lenticular en disco, enfermedad de Bowen,
epiloderma cutáneo primitivo, angiosarcoma de hígado y cáncer bronquial. Entonces, el arsénico y sus compuestos te traen este tipo de enfermedades y en este tipo de trabajo. Ahora, si tú quieres demandar una enfermedad profesional, en primer lugar tiene que estar en este cuadro. Bueno, estos son los dos primeros, pero son 55 páginas. Imagínense la cantidad de enfermedades. Tienes que trabajar en estos, donde dice principales actividades, debes desarrollar alguna de estas actividades. Y la relación o síntoma que puedes tener son las enfermedades que están, donde dice relación de síntomas y patologías relacionadas con la gente. Entonces, el agente causante es el aluminio, el arsénico y sus compuestos. Ya tienes identificado dónde trabajas, tienes identificado la causante, el agente causante y la enfermedad. Entonces, por ahí planteas tus enfermedades profesionales a efecto de que puedas tener un beneficio o un resarcimiento económico.